Todo tuyo. Y vamos a Bueno. silenciar los micrófonos si puede cada uno, les agradecemos. Gracias. Bueno, yo inicialmente le agradezco al equipo de animación sinodal de la diócesis Avellaneda Lanús. Yo los encontré apenas llegué hace algo más de 2 años con toda la iniciativa y el entusiasmo de poder dar pasos en el servicio para animar esto que Francisco nos proponía con el sínodo, ¿no? Así que bueno, Vero, Silvi, 2 hermanas de Virgen Niña, Flavio, Daniel, Flor y Cristian. Creo que Flor y Cristian no los escuché que estuvieran, pero bueno, les agradezco todo el trabajo que hice. ¿Cómo? Cristian está. Llegué justito de la misa, ahí estoy. Ah, mira. Y Flor no sabía, está en un país, estaba de viaje, si iba a tener conexión. Bueno, agradecerles, no me extiendo demasiado porque tenemos mucha relación y ya les he dicho varias veces, y también de modo formal con escritos y documentos. Para mí fue una providencia importante encontrarlos porque la verdad que haciendo pie en una realidad tan nueva y después de una pandemia y yo con mis propias limitaciones no sabía cómo poder iniciar esto o hacernos cargo, ¿no? Diocesanamente, y lo han hecho de modo excelente. Así que muchas gracias. Y hoy agradezco de modo particular a Rosemary, a Daniela, a Leonardo y al gran Carlos Gali que honran nuestro encuentro por Zoom para contarnos estas experiencias, ¿no? Yo simplemente esto siento en este tiempo, ¿no? Y venimos de celebrar la número 125, me parece, de la Asamblea Plenaria de los Obispos. Éramos más de 120, entre los nuevos, los eméritos y todo. Y ahí compartieron los hermanos obispos que habían participado de el sínodo en Roma, un poco las experiencias y el resultado del documento final. Yo vengo sintiendo desde el inicio de la invitación de Francisco en esta iniciativa y en este tema, en esta realidad que es la sinodalidad, como la madurez de la propuesta pontifical de Francisco, ¿no? Que de alguna manera es la madurez del proceso postconciliar, de la madurez del Concilio Vaticano II, ¿no? Yo nací en el año 71, mi vida transcurre plenamente en las esperanzas del concilio y de lo que el concilio había significado para la vida de la Iglesia y de la humanidad. Bueno, y después todo el recorrido que me trae hasta aquí en este servicio particular, que es acompañar como obispo una diócesis muy importante del conurbano bonaerense, joven diócesis, con historia, trayectoria y tensiones también. Pero quiero decir que como el concilio en aquel momento, que salía de experiencias muy traumáticas como habían sido las 2 guerras, de hecho mi mamá es italiana y viene con sus padres a este mismo territorio buscando la paz, el trabajo, la prosperidad, y la han encontrado en la Argentina, también de la mano de la fe y de este pueblo hermoso que los recibió, y de la Primera Guerra los de mi papá, que son suizos, y también en esas búsquedas de paz, de prosperidad, han como construido un modo de vivir, y así hemos caminado hasta ahora, donde los desafíos nos apremian, son tiempos de guerra, basta con pensar también la realidad que nos atraviesa en el país, no solamente por la pobreza y la situación compleja que atravesamos, muy compleja, nos pone de nuevo frente al desafío de hacer brillar el Evangelio y discernir, es decir, esa palabra tan
profunda en Francisco, ¿no? Es decir, querer escuchar la voz de Dios. Son pulsos del concilio, ¿no? Si hablamos de revoluciones en relación al concilio, creo que tienen que ver, lo sabemos todos los que hemos hecho hasta seminarios catequísticos, tienen que ver con su revolución en el concepto de la Iglesia y su relación con el mundo, pero también tiene que ver con la revelación, ¿no? Entonces, profundamente lo que nos preguntamos es, ¿Dios habla hoy? Lo dijo el concilio, lo aprendimos y hay que escuchar. Es decir, hay que saber hacia dónde nos invita a caminar el Espíritu. Y en esa realidad del concilio que es en la Iglesia, en el pueblo de Dios. Entonces, escuchar a Dios en el pueblo de Dios, eso es sinodalidad, ¿no? Eso es caminar juntos. Y en eso estamos. Y yo celebro este tiempo, se lo agradezco a Dios, aunque también a veces me agarran como perplejidades todo el tiempo, cuando no preocupaciones y también temores, pero de la mano del concilio, que me parece que eso también es lo conciliar, nos dejamos alentar por valentías en el medio de nuestras incertidumbres y cobardías, y nos dejamos alentar por el viento del Espíritu, que siempre es vitalidad, fuerza, y quiere llevarnos para adelante, ¿no? Así que yo les doy el agradecimiento y la bienvenida en este caminar juntos que invita a la sinodalidad, para escuchar hacia dónde el Espíritu nos quiere impulsar, nos quiere enviar, y cómo podemos transformar siempre esta realidad, que es la historia, la mejor. Yo lo tengo ahí a Novak atrás mío, él me enseñó a pensar que nuestro territorio, él cuando lo nombraron obispo de Quilmes, él decía, me hicieron obispo de una diócesis de obreros, de trabajadores, y en muy poco tiempo se convirtió en un territorio de desocupados, ¿no? Eso transformó totalmente los desafíos pastorales. Ahí lo tengo iluminándome todo el tiempo, porque también Avellaneda Lanús ha sido hace mucho tiempo ese desgarro de grito de trabajo y dignidad, y él decía, doctor en historia de la Iglesia, él decía, no se acobarden, porque este es el mejor momento de la historia. Este es el mejor momento de la historia, porque es el nuestro, porque nosotros no tendremos otro. Así que por eso es el mejor, ¿no? Bueno, muy bienvenidos, gracias. Y agradezco, me decían de agradecer la posibilidad que tenemos con la Claro. plataforma que nos presta la CLAR, ¿no, Vero? No sé, por ahí lo podés agradecer vos eso. Bueno, gracias, padre. No, agradecerle a la CLAR esta posibilidad de la plataforma, que no se corte, de estar tranquilos, de compartir los bienes, ¿no? También parte de compartir peces y panes, así que gracias por esta posibilidad. Gracias, padre, siempre es lindo escucharte así. Vamos a compartir este espacio con la hermana Rosemary Castañeda, que ya se lo agradecimos, que es una hermana dominica de la Caridad, de la Presentación, es teóloga, magíster en Teología y Biblia, nacida en Colombia y residente en Panamá. La hermana tiene un canal de YouTube dedicado a evangelizar, además de una importante presencia en otras redes sociales. Fue miembro de la comunidad sinodal con derecho a voz y voto. También le damos las gracias a Leonardo Lima Gorosito, laico odontólogo que vive en la Arquidiócesis de Montevideo, miembro pleno de las comunidades de vida cristianas por más de 30 años y participa en el Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal del Uruguay. Participó del sínodo como parte del equipo de facilitadores. La hermana Daniela Canavina, teóloga, religiosa de las Hermanas Capuchinas de la Madre Rubato y actualmente secretaria general de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, es argentina, residente en Colombia. Participó del sínodo como parte del equipo de facilitadores. El padre Carlos Gali, es presbítero desde 1981 y doctor en teología desde el año 93, argentino, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, profesor ordinario titular y director de la carrera del doctorado de esa facultad, y participó del sínodo en calidad de experto teólogo. Es de verdad una gracia
tenerlos a los 4. Y acá le voy a decir, el obispo suele pedir perdón porque se emociona, así que voy a imitar al obispo. No, es una gracia, de verdad, cuando hemos sentido la providencia en esta semana. Nosotros habíamos soñado este encuentro, pero tenemos que decir que sentimos la bendición de la providencia en esta semana. Así que gracias, muchas gracias a los 4. Le vamos a pedir a la hermana Silvi que nos acompañe un ratito, que vamos a hacer una oración que nos introduzca a todos, y después le vamos a dar la palabra a la hermana Rosemary, para que nos comience compartiendo su experiencia. Silvi. Sí. Bueno, nos ponemos en la presencia del Señor, nos abrimos a la escucha de estos hermanos que hoy nos vienen a regalar su testimonio. Hay una parte muy hermosa de la relación de síntesis que dice: después de un mes de trabajo, el Señor nos llama a volver a nuestras iglesias para transmitir los frutos del trabajo. Lo que informemos personalmente enriquecerá esta síntesis con la totalidad de la experiencia vivida, que ningún escrito puede sustituir. Hoy tenemos ese don de escucharlos, nos abramos para que el Espíritu circule entre uno y otro, que podamos compartir esto que ellos traen, sus 5 panes y 2 peces, ¿no? Y para continuar aprendiendo en este caminar juntos, en este estilo y modo que nos invita hoy la Iglesia, ¿no? Que este canto que vamos a escuchar sea parte de nuestra oración para abrirnos a la escucha de nuestros hermanos. Como pan pequeño, como pez chiquito, en tus manos todo cobra sentido. Como pan pequeño, también yo, como pez chiquito, en tus manos todo cobra sentido. Tú, Jesús, me tomas con inmensa ternura, me ofreces al Padre, me haces bendita. La tarea toda, el trabajo, el envío, dará fruto en tu nombre, si en tu nombre lo vivo. Como pan pequeño, como pez chiquito, en tus manos todo cobra sentido. Como pan pequeño, también yo, como pez chiquito, tú también, en tus manos todo cobra sentido. Por tu idioma o tu origen, ¿quién te dijo no cabes? Aquí todos distintos, aquí todos iguales. ¿Quién no trae de la vida alegrías, dolores? Compartida la mesa, los haremos manjares. Como pan pequeño, como pez chiquito, en tus manos todo cobra sentido. Como pan pequeño, también yo, como pez chiquito, en tus manos todo cobra sentido. Terminó la tarea, recogemos las obras, nada hay despreciable, todo tú lo transformas. Que aprenda a tu lado a repartirme contigo, a ser fuego y abrazo y a seguir el camino. Como pan pequeño, como pez chiquito, en tus manos todo cobra sentido. Como pan pequeño, como pez chiquito, en tus manos todo cobra sentido. Bien. Le damos el micrófono a la hermana Rosemary para que comparta su experiencia. Muchísimas gracias. Primero que todo les felicito
porque así como ustedes hay muchos con deseos de escuchar a los que hemos experimentado, vivido y somos testigos de lo que allí se nos ofreció en el aula Pablo VI. Y no podemos callar, podríamos decir, y a veces me pregunto en la oración, que hace 20 siglos se nos narró un Pentecostés, pero nos falta a nosotros hoy, y también ustedes nos lo están pidiendo, cómo narrar el Pentecostés de este siglo XXI en nuestra iglesia sinodal. He pensado que esta iglesia sinodal de hoy es para mí una experiencia personal. Es así como la he vivido. Una vez que llegamos allí al aula Pablo VI, se desbordaban los signos y los gestos. Y ya el mero hecho de saber leer signos, eso me fue entrando poco a poco a ese ambiente de encuentro, de palabra, de fraternidad. Ustedes lo más seguro que leyeron la introducción del documento y no la quiero repetir, porque se nos fue llevando como de la mano. Y por eso yo siempre doy gracias a Dios, porque volvió otra vez a hablarnos, a decirnos que esta es su viña elegida, que es la iglesia, y Él no la olvida. Le doy gracias porque nos ha regalado al Papa Francisco, que ha sido dócil al Espíritu. Se dejó llevar, no importa las contrariedades que ha vivido, porque parece que a veces lo vieron como una locura, y es que así son las cosas de Dios. Son como una locura y fue posible, y allí nos reunimos como Iglesia Universal. Agradezco también al equipo, a la Secretaría del Sínodo, a todos los que trabajaron, porque esta gente como que se dejó llevar por la acción de Dios y fue creativa. Creativa en todo. Cómo expresarle a los que llegan a esta sala, a este encuentro sinodal, a través de gestos y signos, qué es lo que queremos. Y fue así. Fue así como nos sorprendió la sala Pablo VI con esas mesas redondas, con sillas rojas, y es verdad, era una fiesta. Era una fiesta de hermanos, era un ágape, era algo que se servía día tras día y nos fue llenando a nosotros de esa fortaleza que da la palabra y sobre todo de los alientos fraternos que recibíamos. Pude haber experimentado en esa sala. Voy a hablarles de la sala, no del retiro, porque el retiro fue maravilloso, los encuentros allí fueron fantásticos, pero voy a hablarles lo que ha sido la sala Pablo VI. Hacer la comparación de la sala, que fue la que me tocó, que era primera vez, y después de estar tan maravillada de ese encuentro, uno de los obispos me llevó a la otra sala del sínodo donde se hacían los sínodos. Escuchar a este obispo que había participado más o menos a 5 sínodos, veía lo contrario, se daban la espalda. Era una sala como un auditorio. La sala de Pablo VI era diferente, era una sala familiar. Todos los que tenemos experiencia de familia y familia numerosa, nos hizo memoria que es en la mesa donde se teje una historia, que nosotros en la familia decimos, en mi mesa se tejió la historia familiar y en esta mesa de Pablo VI se tejió la iglesia. Es decir, aprendimos a vivir en iglesia sinodal, iglesia con palabra, iglesia de encuentro, iglesia de búsqueda. En estas mesas aprendimos nosotros como iglesia de que hay veces en que hay que hacer un paro. Ese paro, ese alto era necesario porque en este siglo con tanta velocidad, donde tenemos una prisa exagerada, a veces ni sabemos para dónde vamos. Perdemos como el principio, que era lo que yo quería, que era lo que yo pretendía. No, allí íbamos con la calma. Es decir, el tiempo era de Dios. Hay veces que como occidentales nos parecía que ya entrábamos a la tercera semana y no encontrábamos qué vamos a hacer. La gente me espera. Había como algo, pero era tan hermoso ver la calidad, la calma y la serenidad y el abandono del Papa Francisco, que decía, es que vinimos a hacer experiencia sinodal.
de una iglesia sinodal. Y en la iglesia sinodal no se corre, porque debemos aprender a hacer la pausa necesaria y a esperar que el otro dé el paso. Y así fui experimentando yo. Sentada ahí en esa mesa redonda con grandes doctores, personas que saben demasiado, pues uno dice, ¿yo qué voy a hacer aquí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Pero a medida que iba entrando en la profundidad de la palabra, no del texto en sí, no de la doctrina en sí, sino de la palabra, que la palabra es búsqueda, deseos de Dios, deseos de que el Espíritu nos hable. A medida que iba buscando en esa profundidad, iba tomando conciencia que ellos, los mismos obispos, cardenales, estaban también en esa espera, estaban también en la actitud abierta, estaban también con el despojo, porque teníamos un despojo de títulos, de puestos, de prepotencias, porque yo veo que es ahí donde se asienta, donde acampa la fuerza del Espíritu. Todo esto no se hizo de un día para otro. Eso se fue haciendo poco a poco, a medida que veíamos que el otro también podía aportarme. Esto se va acabando. Es decir, tenemos que darle como fuerza para ver la profundidad de lo que Dios quiere en nosotros. Ahí fuimos entrando entonces en ese sentido horizontal, lo que habíamos leído tanto en los documentos del sínodo. Ahí ya no teníamos que traerlo porque no necesitábamos absolutamente nada. La experiencia se dio. Nos sentimos iguales en la mesa. El círculo lo facilitó. Nos veíamos frente a frente y nos llamábamos por el nombre, por el mismo nombre. Al llamarnos por el nombre, nos sentíamos ya como hermanos. Llegamos a esa familiaridad que cuando íbamos entrando a la mesa, porque nos tocaba a veces 2 días o 3 días en la misma mesa, algunas veces 4 días, pero casi siempre llevamos a 3 días, nos íbamos conociendo. Íbamos sintiendo cómo el Espíritu hacía su misión, y la misión era unirnos. Se notaba en la sonrisa, en una mirada serena, que estábamos felices, que era esto lo que queríamos, que era aquello que nosotros esperábamos. Cuando decimos el Pentecostés, que todo fue un Pentecostés, yo a veces le pido a Lucas, enséñame a narrarlo como tú lo narras. Allí yo no vi estruendos, yo no vi vientos fuertes, yo solamente vi que cuando el siglo XXI nos coloca de espaldas uno tras otro y nos coloca como quien dice, estos son los poderosos y siguen acá. Cuando el siglo XXI tiene tantos estratos sociales, hoy el Pentecostés se olvida de todo aquello. Nadie se dé la espalda y todos así, frente a frente, hablemos el único objetivo que quiere Dios con esta viña. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y nosotros que somos, como quien dice, los invitados para trabajar en la viña. ¿Sabes qué? ¿Por qué disfruté yo tanto y viéndoles a ustedes ahí con ese deseo? Porque a mí me parece que este sínodo de la sinodalidad tocó lo que a mí más me encanta, la misión, la pastoral, la formación de iniciación cristiana. Tocó a los catequistas, tocó los seminarios. Es decir, no era nada extraño para mí, no es nada extraño para los agentes de pastoral, es lo nuestro, es lo nuestro. Pero también me preguntaba si este sínodo de la sinodalidad es tan misionero, es tan pastoral, ¿por qué? ¿Por qué nos convocó? Porque es que a veces entre nosotros como agentes de pastoral, entre nosotros que estamos trabajando en la misma viña, a veces nos dejamos contaminar por el individualismo, por el egoísmo, por las competencias. A veces también queremos ocupar puestos, nos damos codazos. No, allí también ellos eran pastoralistas, allí también ellos eran misioneros. Y nos fuimos dando cuenta que nos necesitábamos el uno al otro.
Llegó el momento de lo que nosotros tanto añorábamos, las mujeres, cuando se tocó el tema de la mujer, cuando se tocó el tema de aquello que nosotros queríamos que tuviéramos voz y voto. ¿Cree usted? Yo te lo pregunto, ¿tuviste dificultad, Rosemary? No tuve ninguna dificultad. Llegué a conversar con ellos, a participar con ellos como participo aquí, en mi parroquia, como participo aquí en la arquidiócesis, como participo a nivel de, que podría decir, de conferencia episcopal. Ellos mismos, iban abriendo el espacio. Yo quisiera que esta misma experiencia, que pudimos llamar del Espíritu, se nos facilite en todos los espacios, en cada parroquia, en cada lugar donde estamos nosotras, las mujeres, que también se nos escuche nuestra voz, que también se nos respete nuestros anhelos, que también tengamos como esa voz que aunque a veces es frágil, es bajita de tono, pero que también tiene un sentido y un toque. Y el toque es de que nosotras también podemos aportar a la viña tan amada de Dios que es la iglesia. Se llegó el momento de tener voto, sí, igual que ellos. Cuando hicimos la lectura personal, cuando se nos fue leyendo lentamente cada párrafo, veía la seriedad de la iglesia, la seriedad, la responsabilidad de los que estábamos allí. La forma de que yo al frente de cada párrafo, yo decía, aquí hay que pensarlo 2 veces. Aquí estoy de acuerdo. Es decir, nos daban el tiempo. Y después, la misma iglesia como madre que conoce a sus hijos, nos fue dando un espacio y todavía tienen tiempo de volverlo a leer y a reflexionar. Ahora, que ya llevamos como 10, 15 días después de hermosa experiencia, vuelvo a leer el documento. Y yo digo, pero ¿cuándo tejimos todo esto? ¿Cuándo se fue enlazando estas palabras? Hay momentos en que determinado artículo, yo me siento allí plasmada. Esto me emociona, porque la iglesia no silenció a nadie. La iglesia nos respetó. La iglesia nos tuvo en cuenta. Y la iglesia esperó para cada votación. Con una paciencia como madre, esperaba que se acabaran las votaciones. Hubo momentos en una votación en que esperamos el tiempo y el tiempo y el tiempo, pero no nos acosaron. Vuelvan a reflexionar. Todo esto nos sirvió a nosotros para hacer ver que nosotros aquí, hoy, en esta época, aquí en América, en cada parroquia, en cada diócesis, también podemos hacer estos gestos y que sí es posible. Porque todos nosotros queremos anunciar, todos nosotros somos evangelizadores, todos nosotros somos misioneros. Y la misión se puede afectar si vuelve otra vez a salir poderes. La misión puede ir en esta armonía gracias a que el Papa Francisco nos facilitó esta experiencia sinodal, que todos los que estuvimos allí la vivimos, la cantamos, la contamos, la relatamos, la narramos y no acabamos. Si vuelves a decirme comienza, yo no puedo repetir las mismas palabras porque en mi corazón se desborda de alegría de que Dios sí está con nosotros, de que Dios sí ama su viña, de que este es el camino para el siglo XXI, de que el Papa Francisco no está con desatinos, de que este hombre apuntó, de que es dócil a las inspiraciones del Espíritu. No sé si tienen preguntas. Gracias, hermana Rosemary. La idea, perdón que no lo dije antes, que la idea era compartir, que cada cual comparta, y después íbamos a abrir el espacio de las resonancias. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. ¿Sí?
Y yo agrego, Vero, que el que quiera ir escribiendo preguntas que le pueden surgir durante la escucha de cada relato, lo puede ir escribiendo en el chat. Gracias, Dani. Bien. Le vamos a pedir a Leonardo que abra su micrófono, su corazón, que nos comparta su experiencia. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que es un placer ver caras conocidas y caras nuevas. Y cuando miro todo este panel, digo, qué parecidos que somos, ¿no? Esto de ser hermanos transitados por un río, la verdad que es una maravilla. Qué bonito ver una iglesia vibrante y expectante como la que estoy viendo ahora con ustedes. Me gusta, bueno, yo soy, como me presentó Verónica, Vero, odontólogo y participo como laico. Y como laico fue que llegué al sínodo, y la verdad que con una sorpresa enorme, porque habiendo participado de las instancias diocesanas y, bueno, y después la instancia nacional, y convocado a participar de la instancia continental. Cuando salí de la etapa continental, me acuerdo que alguien de mi grupo de Uruguay dijo, mirá si nos llaman para ir al sínodo. Y yo personalmente dije, lo decía una mujer, ¿no? Personalmente dije, ¿qué nos van a llamar a nosotros que somos 4 gatos locos? Y por otro lado dije, bueno, es más fácil que te llamen a vos que sos mujer que a mí que soy hombre, digamos, ¿no? Porque sabía de la inquietud del Papa Francisco de hacer presente a la mujer en el... Y cuando me vino la invitación, bueno, quedé boquiabierto, dije, ¿qué es esto? Además, bueno, con todo el tema de la discreción que había que tener en la selección y todo eso, también mandé mi opinión, mi currículum que me pedían y eso, dije, no, ¿qué me van a llamar a mí? Y mayúscula sorpresa cuando fui convocado. Bueno, entonces, ahí fue cuando fui como cayendo en la cuenta de esta invitación. Y me gusta hablar de dos signos proféticos que me parece que son muy significativos, y uno es el hecho de que el sínodo llega a ser convocado en el contexto de polarización tremenda que estamos viviendo en el mundo, digamos, ¿no? Y en ese sentido, estuvo presente la guerra de Ucrania, estuvo presente la guerra de Sudán del Sur, Sudán del Norte, estuvo presente, después se hizo presente y de una manera estrepitosa, ustedes lo saben bien, el fenómeno de Palestina y de Israel, y todo fue como golpeando, digamos. E inclusive el Papa también hizo presente en un acto que fuimos convocados, especialmente el sínodo, a tener presente a los migrantes como un dolor muy grande que se vive en Roma y que además lo vemos, digamos, lo veíamos todas las personas que participábamos del sínodo día a día, porque la Plaza de San Pedro también es un lugar donde está sucediendo ese fenómeno de la migración, digamos, ¿no? Y en Roma con la diversidad de gente que uno puede llegar a ver. Y por otro lado, el tema de ser convocados como iglesia a participar de algo que había como mucha expectación y mucho sentir desde fuera, como que iba a ser un enfrentamiento, como muchas tensiones juntas, gente que tiene posturas distintas dentro de la iglesia. Y la verdad que en ese sentido creo que se transitó como 2 signos bien proféticos de podemos estar juntos, queremos estar juntos, escuchamos una llamada y a esa llamada es a la que venimos a responder. Entonces yo la verdad que la vivencia mía fue de un kairos, un espíritu regalado, una fraternidad vivida, y como decía Rosemary, no hubo, pero ya desde el vamos, no hubo ningún título que se impuso, ni ninguna dignidad que se impuso, digamos, ¿no? Desde el principio todos creo que fuimos respondiendo a eso de sentirnos llamados por el Espíritu, y esa era la única jerarquía, esa era la única dignidad a la cual teníamos que responder, ¿no?
inclusive hasta el mismo Papa participó del sínodo y participaba sobre todo en las instancias plenarias, pero con discreción, no fue nada impositivo, digamos, ¿no? Él dio su opinión en 2 oportunidades respecto a cosas que le inquietaban, como uno más de la asamblea, digamos, por supuesto que dándole lugar a la dignidad que al Papa le compete, digamos, pero nadie sintió que la opinión del Papa era una opinión impositiva, y por otro lado, cuando opinó de sentires que tuvieron eco en la asamblea, digamos, ¿no? No fue como algo que, va a hablar el Papa, entonces escuchemos y demos pie a que él pueda. No. Fue como un sentir que tuvo eco en la asamblea. Entonces, yo lo que siento que la experiencia del sínodo fue una experiencia profética, y siento a cada día que pienso en todos los gestos que hubieron alrededor de cuidado de la relación con la prensa, pero no porque la prensa se vaya a inmiscuir, sino porque lo importante era la asamblea, lo importante era el sínodo. Entonces había que cuidarlo, ¿no? Porque todos sabemos que lo de afuera siempre como incide, digamos, ¿no? Entonces había que cuidar al sínodo, y bueno, se cuidó en ese sentido. Después, lo que fue la experiencia, el ser convocados para hacer 3 días de retiro, fue algo maravilloso. Empezó dándole tónica, una tónica espiritual, una tónica de escucha. Y entonces, en ese sentido, la verdad que fue maravilloso. Y después, yendo a lo personal, como facilitador, jorobábamos con Dani y con otros facilitadores en el ámbito de los facilitadores, que qué difícil que era nuestra tarea, porque somos personas que estamos acostumbrados a participar en instancias de iglesia, a decir nuestro parecer, a tratar de convocar y tratar de animar a los demás a decir nuestro parecer, y como facilitadores éramos llamados a cumplir un rol, pero no a decir nuestra opinión. Entonces, eso la verdad que nos puso en juego nuestra individualidad, digamos, ¿no? Pero a la vez descubriendo que ese rol es un rol también muy rico, porque teníamos la posibilidad de, por ejemplo, conceder la palabra, pedir que la palabra, el silencio sea respetado, y de llevar la dinámica, digamos, pero a la vez vimos desde nuestra, por lo menos desde mi vivencia, fui viendo hermanos que quieren escuchar al otro. Y eso la verdad que fue un regalo inmenso, enorme. Teníamos que moderar de repente a hermanos que querían decir más, para que hermanos que tal vez iban dejando el tiempo pasar para escuchar, lo pudieran hacer y lo pudieran manifestar. Entonces, la verdad que fue un regalo enorme. Y por otro lado, también en este rol de facilitadores, que teníamos que manejar el tiempo, que manejar los silencios también, conceder la palabra, señalar que tu tiempo de la palabra se terminó, entonces que empieza otro, y que respetemos los silencios y los momentos. También fuimos viendo que nosotros como moderadores también éramos respetados en ese rol, y que había un deseo de que nosotros cumpliéramos nuestro rol. Entonces fue muy, muy fraterno. Y como decía Rosemary, las personas, si bien, por ejemplo, nosotros nos tuvimos que, nos dividieron en 4 mesas, digamos, ¿no? Es decir, nosotros rotamos 5 veces a lo largo de ese mes de participación en mesas, es decir, fueron cambiando las personas que estaban en la mesa, y la primera mesa fue la última a la cual volvimos. Yo le llamo volver al primer amor, digamos, ¿no? Porque fue como estar con unas personas y volver a aquello que habíamos vivenciado. Y fue maravilloso el ver que aquellas personas que habían vuelto, si bien tenían una felicidad muy grande por volver al pozo donde se bebió, eran personas transformadas, porque habían vivido otra experiencia con otras personas. Y la verdad que eso fue maravilloso. Creo que la sinodalidad es eso, es un tiempo en el cual una vivencia
en un tiempo en el cual nosotros podemos tener la posibilidad de ser transformados. Somos llamados por el Espíritu a ser transformados y a vivenciar y a decirle a este mundo, los católicos se están reuniendo para dar un signo diferente a este mundo, para decirle a este mundo, podemos convivir, tenemos que convivir. No podemos permitir dentro de la iglesia ni para el mundo que la polarización sea lo que nos convoca o yo soy de este partido y yo soy de este otro. No, tenemos que poder caminar juntos. La iglesia está diciendo, humanidad, tenemos que poder caminar juntos porque sentimos que es el llamado que tenemos. Entonces, mi vivencia como facilitador, la verdad que fue riquísima, lo sentí como un regalo enorme, lo viví como un regalo y sentí que estos 30 días, 28 días, 30 días, fueron todos cuidados desde el principio hasta el final. Y eso es muy importante. Creo que hay una preparación muy grande detrás de todo esto. Nosotros lo experimentamos, pero siempre hubo como detrás muchas personas que nos cuidaron de alguna manera, de una manera muy concreta, no de alguna manera, de una manera muy concreta. Y eso se vio reflejado. Y hay detrás de bambalinas, digamos, muchas personas que fueron como guiando nuestro caminar, desde el Papa Francisco que tuvo esta idea, recibió esta idea y la fue elaborando, a todo el staff, a los teólogos que también estaban detrás, que eran como la cara invisible del sínodo, pero que recibían todos los insumos y a los cuales había que referirle todo para que después trabajaran junto con las comisiones en la elaboración del documento final. Y entonces siento que hubo como mucho cuidado y creo que toda esa energía que se puso es una energía que la necesitamos poner para poder transitar este tiempo de 11 meses que, como decía el padre Radcliffe, que fue el teólogo que dirigió todo, los retiros y fue dando la pauta junto con la madre Angelini, él dice que utiliza la analogía de la semilla que cae en tierra y que durante ese tiempo que cae en tierra y se va desarrollando en la tierra, el ser humano no tiene posibilidades de saber qué es lo que está sucediendo con la semilla, pero tiene que esperar. Bueno, nosotros tenemos que hacer que esta semilla caiga en tierra fértil y que dé su fruto esperando, dándole tiempo a la espera, pero ir esperando que nazca la plantita. Así que bueno, para mí, la verdad, ha sido algo maravilloso, un regalo que no esperaba tener en la vida y que, bueno, lo viví como eso, como un gran regalo. Gracias por compartirnos desde el corazón. Le damos la palabra a Dani, a la hermana Daniela Canavina. Sí, buenos días, muchas gracias. Gracias, Rosemary, por tu testimonio, Leo. Bueno, hemos compartido juntos un mes de búsqueda. La verdad que mi primer clic fue al regreso, mientras hice mi primer tramo aéreo, ¿no? De regreso a Bogotá, porque ahí yo necesité dar gracias profundamente. O sea, si hay una palabra que me acompaña es la palabra gratitud. Y percibí con fuerza, y lo sigo percibiendo, de que es el Espíritu realmente el protagonista principal que animó a través del discernimiento coral el deseo de una iglesia que busca renovarse al estilo de Jesús. Yo creo que el gran paradigma, el gran deseo del Papa Francisco como pastor es el volvernos al Evangelio. Y es el deseo también, en mi caso, como vida consagrada, desde la CLAR, todo el trabajo que vamos realizando. Y yo soy franciscana, y me fue sumamente impactante y sorprendente ver el crucifijo de San Damián, primero en la vigilia ecuménica Together, en la entrada del aula Paulo VI durante todo el mes recibiéndonos, y en la oración por los migrantes y refugiados en la Plaza San Pedro junto a Francisco. Yo sentí internamente que las palabras que recibió Francisco de Asís, el hermano menor, de parte de ese mismo crucifijo: Francisco, repara mi casa, ¿no ves que amenaza ruinas?, vuelven a hacerse presente en este Kairos eclesial.
Y por eso necesité ir a Asís y me fui un sábado, porque quise arrodillarme delante de ese mismo crucifijo, a pedir que Él me diga a mí que repare. Y siento esa gran vocación en este momento, la vocación a reparar, a reconstruir, a renovar. Y internamente por eso me moviliza un sentimiento, el ser testigo, como dijo Rosemary, de lo que mis ojos vieron y mis oídos escucharon. Soy testigo de los vínculos realmente consolidados entre tantas hermanas y hermanos que buscamos otro modo, otra iglesia, otra forma de relacionarnos, otro estilo de vivir. Y por sobre todo ser testigo de la necesidad de una cultura vocacional. Es una frase que me impactó mucho. Es decir, lo que tenemos que lograr en nuestra iglesia es una cultura vocacional que movilice nuestro caminar como tal y como comunidades locales, parroquiales, de vida religiosa, laicales. Esta asamblea celebrada realmente que lejos de ser un evento finalizado, es una puerta abierta a un proceso inacabado. Es como una abertura de par en par que le permite al viento de Dios traspasar toda frontera existencial y geográfica para seguir animando el camino iniciado. Esta síntesis final de esta primera fase yo creo que ofrece realmente un entretejido de voces y experiencias que nos permiten discernir, reflexionar y completar lo que aún se percibe ausente, porque hay cosas ausentes en la síntesis, hay deudas todavía por reflexionar. Y esto es bueno porque no nos permite de esta manera pensarnos como un evento acabado. Es decir, lo que viene de aquí por delante es un año de discernimiento, de seguir poniendo voz, de seguir poniendo palabra a tantas realidades que realmente mueven el corazón. Y refleja esa síntesis, como dijeron los compañeros, el trabajo escuchado, el trabajo, mejor dicho, de la escucha activa de las relatorías teológicas. Yo agradezco a Carlos Gali su presencia y su relatoría teológica como inicio de uno de los módulos, fue brillante. Y eso a mí me enorgullece, porque yo estoy orgullosa de nuestro continente, de los caminos que ha realizado, del agradecimiento que la Secretaría del Sínodo tiene a América Latina y el Caribe, porque gracias a nuestro caminar, a nuestra experiencia, a las pobrezas de lo que pudimos ofrecer desde la Asamblea Sinodal, desde las prácticas continentales divididos en 4 regiones, eso ha alimentado este sínodo. Este sínodo está parado sobre el aprendizaje del sínodo, de la sinodalidad y de nuestro camino continental. Y tenemos que decirlo, tenemos que decirlo. Y ciertamente que también el magisterio del Papa Francisco, su presencia de hermano, de pastor, es muy rica. En un momento me lo cruzo a Francisco, fui caminando al lado de él en su silla de ruedas y le digo, Francisco, te agradezco tu cercanía a todo este clima de guerra que estábamos viviendo. En la noche había visto en Instagram cómo él se comunicaba con unas religiosas de la Franja de Gaza. Y yo le dije, espero que este sínodo esté a la altura de las circunstancias, porque estamos en un momento donde el mundo espera una palabra de vida. Y él me dice, sí, dice, y que nos dejemos de tantos firuletes. Y cuando él me dijo eso, solo los argentinos entendemos el tema del firulete. Nos empezamos a reír los dos. Y yo ahí dije, es que si le seguimos dando tanto firulete a esta iglesia, no nos vamos a renovar. Y es tiempo de renovación. ¿Que hubo resistencias? Muchas. ¿Que hubo voces disonantes? Claro. ¿Que hubo miedos? Por supuesto, porque el gran miedo en un sínodo, cuando se habla de nuevos estilos de vincularidad y de circularidad y horizontalidad de relaciones, es perder el poder. Y si hablamos de que la iglesia jerárquica debe dar paso a una iglesia pueblo de Dios, donde Francisco tuvo una intervención brillante, porque sentía en el aula algunas disonancias con ese tema, entonces él dijo, somos pueblo, punto. Y lo dijo con lo dijo, bueno, ustedes me van a saber entender, lo dijo con el rostro de Bergoglio, eso. Su intervención fue Bergoglio, no fue Francisco. O sea, con ese rostro tenso, tenía un obispo de Bolivia al lado y me dice, está como malito el Papa, ¿no? Y me dio tanta risa porque él quería de algún modo poder expresar, basta, somos pueblo, y en este pueblo entran todos, todos, todos.
Ciertamente que los teólogos han hecho malabares y muchas otras manos, aunque hay algunas deudas con el documento, porque si bien no salieron algunas siglas frente a la diversidad de género, al menos se expuso, quedó claro, del respeto a la diversidad de género, si bien el tema de la mujer se dialogó mucho, hubo obispos que dijeron basta, ya es la hora del diaconado femenino, lo venimos hablando desde cuánto tiempo, y todos parecía como que íbamos por ahí, pero después cuando ustedes leen las votaciones fue el número que más votaciones en contra tuvo, aunque la propuesta pasa para ser discernida en el tiempo. Entonces hay temas que siguen haciendo ruido en la iglesia, hay temas que siguen haciendo ruido en la iglesia. Como facilitadora, yo dije, Daniela, si no aprendiste a escuchar en este mes, no aprendiste más en tu vida, porque no pude hablar, horrible, imagínense cómo estoy ahora hablando, y en ese momento solo tuve que escuchar, animar, pero me sentí responsable de que el discernimiento pudiera darse en la mesa que me tocó animar. Y me preparé para que el Espíritu, desde una oración más sentida en la mesa, estuviera presente, más allá de las laudes celebrativas. Y luego, en los entretelones fuera de la mesa, pude dialogar con los obispos, con los cardenales, decirles mi parecer, poder sumar propuestas también al camino, no en el círculo, pero sí en otro contexto, porque yo dije, es sínodo, y yo soy parte de este sínodo. Y por otro lado, hubo gente que no logró conectarse mucho. Una, porque no fueron parte del proceso, o sea, cayeron, como decimos en Argentina, como peludo de regalo, ¿no? Es decir, no hicieron el proceso y fueron elegidos para participar. Pero en esto adhiero tanto a Rosemary como a Leo, como el Espíritu yo sentí que fue protagonista, fue moldeando esos corazones, al margen de algunos que fueron más resistentes, y como que pudieron realmente ir haciendo parte del proceso y responsabilizándose con la lectura del texto y con las aportaciones en los círculos menores. A veces en las congregaciones generales, en las aportaciones libres, algunos se iba de tema, había que volverlo, porque las agendas siguen estando presentes. O sea, yo quiero ir al sínodo y que el Papa escuche lo que yo pienso, pero no es lo que yo pienso, es lo que nosotros construimos, y eso es muy distinto. Y por otro lado, tengo realmente esperanza. Queda mucho por andar, hay deudas, y me encanta eso, porque nos pone en camino y nos hace sentirnos parte de un trabajo de discernimiento que está realmente en nuestras manos, todos ustedes y quienes estuvimos presentes. Se escucha que esto no tiene marcha atrás, y es mi gran deseo de que no haya marcha atrás. Y a veces uno dice, bueno, ¿y qué va a cambiar todo esto? Yo no sé si una iglesia universal va a provocar excesivos cambios, sí lo que va a dejar son puertas entreabiertas. Yo creo que ahí hay que ser nosotros como muy vivos en el sentido de ver las luces que nos deja el sínodo. Esas luces son como haz, ¿no? que ingresan a veces en las perplejidades, como dijo el obispo, en no saber para dónde ir. Bueno, tomar esa luz y decir, esto viene para mi congregación, para mi parroquia, para mi comunidad, y empecemos a generar cambios y renovación en nuestros contextos particulares. Yo no espero la renovación, yo espero mi conversión personal comunitaria, yo espero ver cuáles son las puntas que me van a ayudar a renovarme como congregación, como comunidad local, como parroquia, como CLAR, como lo que sea. Es decir, acá tenemos que aprovechar todo lo que el sínodo nos ofrece para ver por dónde esta iglesia puede ser más evangélica. Por lo tanto, hay una frase que me anima en este tiempo: actuemos lo posible. Actuemos lo posible. Y por ahí tenemos que andar. Y realmente no le tengo miedo a las voces disonantes. Los votos que a veces se generaron como diciendo no estamos muy de acuerdo con esto, son ruidos que expresan justamente la diversidad, que nos ayuda a recordar la exigente tarea de aprender a vivir en comunión. La diversidad no es una amenaza, la diversidad es un aprendizaje para poder realmente vivir en comunión.
Y a esta altura del camino, y termino, deseo que la experiencia de esta primera fase nos ayude a pensar juntos, juntas, el cómo aterrizar algunas cuestiones que nos permitan vivir en clave sinodal en respuesta realmente al hoy de la Iglesia y de la sociedad. Tenemos esperanza, no bajemos los brazos, y ojalá que el método de la conversación en el espíritu, que me tocó vivirlo en primera persona, porque tenía que entender bien de qué se trataba para animarlo, para este camino asumido y tamizado con las distintas espiritualidades, nos ayude cada vez más a aportar la centralidad de la palabra, la escucha, el discernimiento, el consenso. En las mesas que me tocó trabajar con grandes personalidades, me di cuenta que si queremos, podemos. Y cómo a veces las ideas personales van dejando lugar a una construcción que es netamente comunitaria. Bien, sigo dando gracias y les agradezco a ustedes por esta escucha, y que el Señor en este tiempo me dé el don de seguir aportando lo mejor de mí para que otra iglesia sea posible. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias de tu compartir. Le damos la palabra al Padre Carlos, que nos acompaña también. Muchas gracias. Bueno, muy buen día a todos, a cada uno, a cada una. No sé cuántos son en este momento, como participantes, cuántos somos. Estuvimos en 50 pantallas, en este momento estamos en 49 pantallas. Muy bien. Algunas comunidades detrás de las pantallas. Sí. Bueno, de esta manera nos comunicamos. Es un medio que permite que dos de las cosas más personales, el rostro y la voz, comuniquen a unos con otros. Mi relato va a ser distinto porque yo no he participado en ningún círculo menor. Junto a los sinodales, que eran unos 350, estaban los facilitadores, entre ellos Daniel y Leonardo, y estábamos los peritos teológicos y canónicos, unos 25. La característica común a nuestros dos grupos era que no éramos sinodales, es decir, ni voz ni voto. Y por lo tanto éramos personas que escuchábamos, los facilitadores hablaban para coordinar, y los peritos éramos personas mudas dentro de la asamblea. Es un tema que yo he planteado largamente, porque este es mi tercer sínodo. ¿Se escucha bien? ¿Escuchan bien? Gracias. Estuve en el de 2012 sobre la nueva evangelización. Estuve en el 2019 sobre la región amazónica y la ecología. Y estuve ahora en este sínodo sobre la iglesia sinodal. Y fui uno de los primeros convocados por el cardenal Grech, a quien conocí en 2012, para formar un equipo teológico de la Secretaría del Sínodo, que así lo hicimos desde hace más de 2 años, antes de que comience el proceso sinodal el 9 de octubre del 21. Y los peritos teológicos tienen como tarea principal sintetizar la voz, la palabra o el diálogo surgido en la asamblea, tanto en los círculos menores como en las sesiones plenarias. Es una tarea oculta. Si todos estamos 7 horas juntos en el aula, 1 hora de pausa, media de la mañana, media de la tarde, pero 6 horas sentados, todos, participando en los círculos, y nosotros 6 horas escuchando, cuando volvemos a casa, no se da el encuentro con los que están compartiendo el sínodo como miembros o facilitadores,
por cierto, compartimos la mesa con otros, pero nos vamos rápido a trabajar, porque nuestro trabajo, la mayor parte de nuestro trabajo no es en el aula, y por lo tanto no es visible, está un poco invisibilizado, es por la noche o los fines de semana. Sintetizando, piensen que para el primer tema, lo que en el Instrumentum Laboris se llamaba A, signos y características de una iglesia sinodal, teníamos los aportes de los 35 círculos menores y teníamos 94 intervenciones individuales escritas, para poner solo un ejemplo de lo que hay que leer, asumir, resumir, devolver, para que siga el proceso de elaboración. Porque lo vivido y conversado debe hacerse texto, porque en la medida que se hace texto puede ser clarificado, compartido, estudiado, aprobado y luego universalizado, es decir, llegar a las iglesias locales y a toda la iglesia. Quiero decir entonces que ha sido un sínodo totalmente original, distinto a los anteriores. Ya los que han hablado previamente indicaron aspectos novedosos, también para mí. Pero quiero poner el énfasis no tanto en mi experiencia de trabajo, que es un poco singular, comparada con la mayoría de los 400 que estábamos en aula, sino en el proceso de reflexión y en el contenido de la relación de síntesis, que es lo que tenemos que seguir. Para eso tengamos en cuenta que todo sínodo es un proceso, y que desde la Constitución, la Comunión Episcopal de 2018, las 3 grandes etapas de un sínodo se llaman preparación, celebración e implementación. Pero como preparación suena un poco abstracto, el tono que le ha dado el Papa Francisco, parecido al de las asambleas, a las conferencias del episcopado latinoamericano, es que esa preparación es un proceso de escucha y de consulta. De modo tal que se van recogiendo voces del pueblo de Dios en el camino hacia la fase de encuentro o de asamblea, que es llamada celebración. No es una reunión, es una celebración. Se celebran los concilios, los sínodos o las asambleas. De ahí la cantidad de componentes espirituales y litúrgicos que en este sínodo se acentuaron. El retiro, por ejemplo. Esta es la versión escrita del retiro de las predicaciones que tuvo a su cargo el padre Radcliffe. ¿Se ve? ¿Lo logran ver? Para una espiritualidad sinodal centrada en la escucha. Lo imprimieron inmediatamente y nos lo dieron a todos los participantes. Pero la vigilia ecuménica, las misas al comenzar cada módulo, las oraciones cada día, los momentos de celebración por diversas cosas, por la paz, por los migrantes, el rosario. De tal manera que hubo las meditaciones que hacían los 2 acompañantes espirituales, la hermana Ignacia y el padre Timothy. Hubo en el conjunto de la celebración muchas celebraciones o formas de oración que le dieron al sínodo un toque evangélico y espiritual diferente a otros. El proceso específico comenzó el 9 de octubre del año 21. Hubo 3 documentos preparatorios, cada uno acompañando una etapa. El primero fue este. Yo no sé por qué no salgo grande, salís vos, hermana.
para ver mejor lo que presento. ¿Pongo gallery? No. No, te Pongo vemos bien, padre, ¿eh? speaker, Te vemos speaker, en- pero yo no me veo. Ah, Ustedes me ven grande, mejor, por lo que me muestro sí. me importa. Sí, Bueno, te vemos grande, estás en padre. primer plano. muy Estás en bien. primer plano. Pero salís vos ahora, Daniel, no sé qué tengo que poner acá. Full screen, seguí saliendo vos. No sé ¿Yo qué tengo que salgo? hacer. ¡Ay, socorro! No, Para el resto, No, salí vos, tranquilo. muy Sí, bien, sí. bueno, no, porque me interesa que se vean los documentos. Si bien la mayoría de los participantes pertenecen al equipo de animación diocesano que ha vivido todo el proceso sinodal. Este es el documento preparatorio que dio lugar a la primera fase, local, nacional. Saben que la síntesis de Argentina fue muy valorada. Y la síntesis de Argentina fue hecha por un equipo nacional que fue muy fiel para recoger la síntesis diocesana. Luego vino la etapa continental a partir de las respuestas de las conferencias y surgió el documento Alarga el espacio de tu tienda, documento para la etapa continental. Acá está. Esto generó 7 asambleas continentales. Esto es otra novedad de este sínodo. Había consulta a personas y a iglesias locales y a conferencias. Nunca se asumió, y es un signo de este tiempo, que va a la configuración de grandes regiones culturales, políticas y económicas en el mundo, hablar de hacer 7 asambleas continentales. A saber, los continentes de Europa, África, Asia y Oceanía. Las iglesias católicas orientales en Medio Oriente y luego América del Norte, entendiendo por ello solo Estados Unidos y Canadá, y la América Latina y el Caribe de México hasta el sur del sur donde estamos nosotros. Porque el Papa salió del sur, en el sur global. Bien, América Latina acá también fue original, porque no hicimos una asamblea, sino 4, que comprometieron a unos 500 participantes. Y luego hacer una síntesis donde estuvimos con Daniela en marzo, que dio lugar a ¿qué? Dio lugar a esto. La síntesis de la fase continental del sínodo, de la sinodalidad en América Latina y el Caribe. Búsquenlo en CELAM si no lo tienen, porque verán acá los aportes latinoamericanos, algunos de los cuales entraron en la asamblea de octubre. Pero esto no viene de la nada, porque nosotros veníamos caminando sinodalmente, y no me remito solo a todo el proceso postconciliar de medicina parecida, sino al camino de escucha realizado durante 2020 y 2021, la primera asamblea eclesial de América Latina y del Caribe, no una nueva conferencia de obispos, sino una asamblea eclesial donde alguno ha participado, híbrida, presencial, virtual, que dio lugar a este documento, hacia una iglesia sinodal en salida a la periferia. El documento posterior a la Asamblea Eclesial Latinoamericana. Esto lo hicimos en el equipo teológico pastoral de CELAM, luego con diversos aportes. De acá salieron fórmulas que están en el Instrumentum Laboris y hoy son usadas por todos. Por ejemplo, Iglesia Sinodal Misionera. No solo Iglesia Sinodal, Iglesia Sinodal Misionera. Eso asume tanto la comunión sinodal como la salida misionera. Y ahí tienen los componentes del tema del sínodo. Comunión, participación, misión, en el orden que se elija para cada sesión. Por último, todo esto volcado dio lugar al documento de trabajo, o Instrumentum Laboris. Esta fue la fase inmediata sobre la cual trabajamos. Y acá hubo otra novedad. Una en el instrumento. El tema general, por una iglesia sinodal, se desglosó en esos 3 núcleos: comunión, participación y misión.
cada uno de ellos tenía su fundamento, la cuestión principal en forma de pregunta y 5 subtemas con 5 preguntas. 5 por 4, 20. Hubo 20 preguntas, se las iban distribuyendo entre los grupos, los círculos, según cada semana. Otra novedad de este sínodo fue volver a las 4 semanas, algo después de 50 años, porque el último sínodo de 4 semanas fue el de la evangelización de Pablo VI, que dio lugar al Evangelio Nunciandi, y luego fueron 3 semanas. 4 semanas es mucho, todos terminaron agotados, es verdad, pero valía la pena porque el tema general se desglosó en los 3 subtemas. Y, en síntesis, un poco más de media semana cada uno. Entonces, lo que trabajaban los círculos era, en cada una de los 4 módulos, una de las 5 preguntas de ese módulo. Por ejemplo, cómo promover el intercambio entre las iglesias. Por ejemplo, cómo reconocer y fomentar la dignidad y las funciones de la mujer en la iglesia. Por ejemplo, cómo renovar el ministerio del obispo en clave sinodal misionera. Y así, siguiendo. Entonces, lo que elaboraban en 3 sesiones de 1 hora y media era volcado en el aula a través del secretario, o del relator, mejor dicho. Lo escuchábamos todos y luego volvía a otra sesión del círculo donde pulían el texto. Y ese texto nos era enviado a los peritos para que en el silencio de la noche o del fin de semana fuéramos haciendo la síntesis de cada una de las preguntas. Éramos 4 grupos, los peritos: inglés, francés, italiano y español / portugués. De modo tal que había 4 síntesis de cada uno de los 5 temas. El grupo español siempre presentamos por consenso. No 1, 5, éramos 4, 5, sobre una pregunta, sino un informe sobre una pregunta. ¿Y qué pasaba con eso? Bien, lo que sintetizábamos nosotros iba al coordinador de peritos, a los 2 coordinadores de peritos, que leían, tal vez unificaban, ya eso no me toca a mí, y finalmente terminaba en la mesa de los redactores, que no éramos nosotros. Por eso una de las cosas que hay que clasificar, eso lo dije en el sínodo masónico, hay que decirlo ahora, es quién es el responsable del texto que llega al aula, porque nos lo atribuyen a los peritos, tanto si les gusta como lo que no les gusta. Y eso no es verdad. Ojalá el texto lo hagamos los peritos, otra historia. Pero en este momento es otro paso. Los escritores escriben muy bien, ¿eh? La versión italiana y la versión inglesa están muy bien escritas. Y además es muy fiel a lo que se dijo, a tal punto que sucede lo que dijo Rosemary: encontré hasta expresiones mías. Eso lo dicen muchos sinodales. Y eso muestra, primero, la fidelidad de los que resumieron en el círculo. Facilitador, secretario, relator, todo el equipo. Segundo, muestra la fidelidad de los peritos que ultra sintetizamos. Piensen sintetizar en 2 páginas aporte sobre una pregunta de 35 grupos y 90 personas. Y tercero, la fidelidad de los escritores, que recogen lo que nosotros hacemos y le van dando forma al futuro documento. Bien, no terminé acá. También teníamos el reglamento que regía las funciones y finalidades de cada etapa y de cada miembro. Por eso Rosemary dice votamos. Ella votó. Los otros 3 que estamos acá no votamos, porque teníamos un trabajo de servicio a la asamblea que por ahora no incluye el voto. Vengo pidiendo que los peritos estemos en los círculos y que no tengan miedo que hablemos como teólogos. No vamos a bajar línea,
Si la religiosa habla como religiosa y el obispo habla como obispo, bueno, uno hablará como lo que es. Segundo, que tengamos voz en el plenario. Tercero, que tengamos voto. Cuarto, que participemos en la redacción. Bien, me faltan que 3 minutos o ya me pasé de lo que tenía. ¿Me pasé ya? Decime, Daniel. Sí, un poquito, pero así dejamos Bueno, por lugar eso. para las Entonces preguntas, pero cortamos, muy bien. Entonces del documento comentamos en el diálogo, ¿eh? ¿Cómo no? bueno. Quiero decir que estoy muy feliz con el sínodo, que ha sido muy bueno y distinto de todo lo demás, pero tiene que mejorar mucho, aunque no se vea, porque estamos todos deslumbrados por lo positivo, tiene que mejorar mucho en el proceso que va de ahora a octubre del 23 y en la segunda sesión. Lo voy a decir de modo muy general. El documento de síntesis es un gran status cuestiones, pero hay que pasar del status cuestiones al momento de discernimiento de las resoluciones y las decisiones. Y eso es la segunda sesión. Qué bueno. Gracias, Carlos. Quería agradecerles a todos que han compartido. Realmente, bueno, hablo por mí, pero supongo que la mayoría debe pensarlo. Muy ricos cada testimonio de las dos hermanas, también de Leonardo, de la experiencia, de la vivencia, ¿no? tan profunda y tan linda que nos han compartido. Y del padre Carlos también agradecerle cómo nos hizo una síntesis de todo el camino recorrido hasta llegar a la asamblea sinodal. Fui mirando un poquito en el chat algunas preguntas. La primera que surgía era de la hermana Graciela, que hablaba del tema de las mujeres y el poder. Ella dice, quería preguntar, el hecho del poder en nosotras, ¿es algo que vuelve una y otra vez? ¿Cómo vio el sínodo el poder lidiar con esto? No sé si alguna de las hermanas nos puede responder algo al respecto. Rosemary, vos hiciste alusión a eso, no sé si querés por ahí, después te completo. Bien, yo creo que cuando se tocó el tema de la mujer lo trabajamos con seriedad. Tratamos de traer ahí a la mesa los ecos que traíamos de nuestros pueblos. Se reconoció que la mujer sí necesitaba ser visible, valorada. Se conversó de que era necesario que la mujer tuviera también la participación en determinadas estructuras, tuviera voz, tuviera voto. Todo esto se reconoció. La pregunta es que cuando ya llegamos a este proceso de la participación de la mujer en unos ministerios, sobre todo en la diaconía, entonces se llega el momento en que continúe el estudio. No se dio, ya lo dijo Daniela, pero lo tuvimos presente. Lo tuvimos presente porque era uno de los trabajos que llevábamos y ahí se quedó en esa parte. Yo creo que podemos ahondar, se va a seguir el estudio, hay una comisión que está trabajando, se hizo posible que también participaran canonistas y teólogos para poder abrir paso. Se llegó también y se habló de esta diaconía de los primeros siglos, la diaconía que estamos trabajando, que no es reconocida como diaconía, pero que la estamos haciendo como mujeres en la misión. Al principio sí costó mucho a algunos, porque ya cuando ya vamos a ver la realidad, a algunos les costó muchísimo ver nuestra presencia ahí. Poco a poco ellos decían que sínodo no, que se llame asamblea, pero porque estábamos ahí. Pero yo creo, yo espero que vayan siendo como dóciles a esta cuestión de iglesia, de apertura, de darle un nuevo estilo hoy por hoy a la iglesia, porque lo necesita, lo requiere y es urgente.
Sí, yo solamente quisiera sumar que este tema de la mujer hay que engarzarlo con el Sínodo para la Amazonía. A mí me tocó estar allí presente, ya con vos, gracias a Dios. Pero ahí se habló, el Papa Francisco al finalizar mira al grupo de mujeres y se les recojo el guante, voy a nombrar una nueva comisión para discernir sobre el tema de la diaconía femenina, pero ya llevamos mucho tiempo y no hay como una devolución. Entonces lo que estamos pidiendo es que ya se defina por sí, por no, o sea, que esa comisión tenga palabra, que conozcamos quiénes son, que puedan decir por qué sí, por qué no, y se pueda también poner en un discurso de discernimiento. Entonces ahí creo que está la situación, ¿no? Como que ya venimos dándole mucha vuelta, y bueno, llega el momento, y hay como dos versiones, la ministerialidad ordenada de la mujer y un ministerio de servicio, bueno, de reconocimiento, pero eso la verdad que ya todas lo estamos haciendo. Y entonces habría que como que definir esa otra arista. Gracias. Gracias. Leonardo levantó la mano, Dani, no sé si lo viste. Ok, sí, sí, lo estoy viendo. Sí, Leonardo, decinos. Quiero señalar una cosa que sucedió en la asamblea, que fue que la asamblea, de las primeras cosas que tuvo que hacer fue constituir una comisión de relatoría, y la segunda comisión no me sale el nombre ahora. Pero a lo que voy es que en la relatoría y la elaboración de documentos, sí. La asamblea decidió que tanto una comisión como la otra fuera formada por hombres. Y cuando salió el resultado de la elección, todo el mundo se quedó mirando y diciendo, ¿y las mujeres no están acá? Y el Papa Francisco, una vez más, dio un signo profético, porque quien tomaba la decisión final de esa comisión era el Papa, y nombró el Papa mujeres. Hizo que las mujeres aparecieran en la... Leo, en las, una mujer. una. Las mujeres, una. No, una, y en la comisión de relatoría fue Dani, ¿no? Sí. Y después, respecto al tema de la mujer, lo que yo sentí que la asamblea dijo, una de las dificultades que la asamblea mencionó, que creo que fue más expresado, fue el tema de que el peligro de que si nombrar una diaconisa no seguir clericalizando a la iglesia o sintiéndolo como un peligro, digamos. Eso fue como un sentir. Por supuesto que desde mi rol de laico veo que la mujer es el rostro de la iglesia, es un rostro femenino el de la iglesia. No hay cómo errarle. O sea, quien lo niegue, la verdad que no conoce a la iglesia universal. Pero inclusive también se reconoció ese trabajo silencioso que la mujer hace, digamos, ¿no? Desde la acción en la familia, la mamá, la abuela, y todo lo que viene después, digamos, ¿no? La vida consagrada y todo. Creo que el tema de la mujer no es que no estuvo, lo que pasa es que no estuvo las categorías que el mundo o el resto de la iglesia espera escuchar. Pero creo que estuvo, y bueno, sí, es un camino a seguir y tiene que seguir. Tenemos que seguir hablando de qué pasa con las comunidades que durante 2 años no reciben la comunión en el medio de tantos lugares inmensos de nuestra América y del mundo entero, y que sin embargo viene la catequista, y por qué esa catequista no puede acercar la comunión, digamos, ¿no? Es como algo que tenemos que preguntarnos, seguirnos preguntando. Muchas gracias. Quisiera ver si tenemos tiempo. No sé, Vero, hasta cuándo nos podemos alargar, pero bueno, tengo... No sé si 2 o están 3 de acuerdo, preguntas a lo más. mejor 10 minutos más. El padre Galio ahora estaba, creo que tiene preguntas en el chat, y ahora alzaba la mano manualmente. Tal vez si le quieras ¿Quién? transmitir las preguntas que hay ya en el chat. ¿A quién, perdón? Al padre Carlos. Al padre Carlos. Yo tengo una que surge un poquito también de lo que decía recién la hermana Rosemary. Celebramos el hecho de que haya habido miembros no obispos y que hayan sido varones y mujeres. Creo que la mayoría estamos de acuerdo en eso. Una pregunta sería,
con esta configuración de los participantes, de los miembros, ¿no sería conveniente que en lugar de llamarse Sínodo de los Obispos, pasase a llamarse, como en América Latina y el Caribe, Asamblea Eclesial? ¿Eso se habló? ¿Alguien se lo pregunta de esa manera? Y de A ver, son paso, muchas- de paso hacerle las otras preguntas, Yo me Daniel. tengo que ir. A las 12 tengo una entrevista con Hacésela a ustedes, Vero, Carlos, de Ajá. una. Telam, Hacerle porque las... Sí, bueno, a acá ver, veo dale. Pero hacela ver, Daniel, porque Mariano nos pregunta, ¿quiénes eran los redactores y si siente que fueron fieles a lo trabajado por los teólogos? ¿La versión en español es fiel, confiable? Y también qué sabor le queda a él personalmente de la síntesis final del documento. a ver, son varias cosas. Primero, los redactores son nombrados por la Secretaría General. Eran distintos de los facilitadores y de los peritos, pero estaban sometidos a la comisión de redacción votada por la Asamblea. Es decir, una cosa es el que decide y otra es el que escribe. ¿Mm? De tal manera que hay una simbiosis entre dos grupos. Una votada por la Asamblea y otros 4 más técnicos, digamos, que escribían en inglés y en español. Y que han sido fieles a lo que nosotros les dimos, y nosotros hemos sido fieles a lo que la Asamblea nos dio. Creo que sí. Segundo, yo estoy contento, no sé si importa mucho. Básicamente estoy contento con la estructura, el estilo del documento. Yo no leí la versión castellana, así que no puedo comparar. Tengo la italiana, no tengo la castellana, y tengo la inglesa. Y estoy contento con que están todos los temas. Todos los temas están. Otra cosa es que estén como yo quiero que estén, pero están. Los temas están. No falta ningún tema. Hay decisiones políticas que tomó alguien con autoridad, que no sé quién es. Por ejemplo, no está la sigla LGTB, pero está la cuestión. Entonces, yo pregunté a uno de los redactores, ¿por qué sacaron la sigla? Por lo menos que esté una vez. En documentos previos estaba 2, 3, 4 veces. Y no es que a mí me importe mucho la sigla, pero sí me importan las personas que se sienten reconocidas en esa sigla. Entonces, me dijo, yo le pregunté, ¿hubo muchos modos en contra para sacar la sigla? Sí. ¿Y entonces por qué la sacaron? Y porque temíamos que hubiera una escalada de votaciones, y como se vota por párrafo, sí, por la sigla se podía bochar el párrafo. Y el párrafo era muy bueno. Entonces, no es políticamente prudente sacar un párrafo de 12 páginas que te está hablando del problema de aceptar todas las diversidades solo porque hay una sigla. Aunque es verdad que la sigla es importante también. Bueno, son decisiones políticas en un documento. Pero lo pongo solo como ejemplo de lo difícil que es un texto colectivo, porque si tenés muchos conservadores, sobre todo anglófonos, tenés muchos hermanos africanos, y tenés patriarcas y beatitudes de las iglesias orientales que no quieren la sigla, es un poco difícil llegar a los 2/3. Entonces se toman esas decisiones. Que esté el contenido, aunque falte una palabra. Pero esto no lo hice yo, estoy explicando algo que pregunté para ver. Bien, yo hubiera preferido un documento más teológico, con más fundamento, pero no lo quieren hacer, por lo menos en esta etapa. Ninguno de los 3 documentos previos ha sido así, y se nota, por ejemplo, en la falta de citas bíblicas o en la falta de citas del magisterio, por ejemplo, de Francisco. Eso se nota. Por eso digo que esto es un status questionis, y tal vez eso aparezca en el segundo texto, que será el final de la segunda sesión de octubre próximo. Y lo hemos hablado, y el cardenal Jorerich ha dicho, lo que pensamos varios, como los sinodales van a ser los mismos, y no van a cambiar maravillosamente en un año.
ni sus ideas, ni sus temas, ni sus realidades locales. Acá la novedad que mejore el diálogo, los consensos y el texto, con sus propuestas, tiene que venir por un lado de abajo, es decir, de lo que se haga en las iglesias locales en este año. Y por otro lado tiene que venir del estudio que hagamos teólogos y canonistas de las cosas ya propuestas, porque si ustedes miran las propuestas, 80 veces remiten a que los teólogos lo estudien más. No, se tomarán algunos temas. Pero además hay una cierta ignorancia de temas ya estudiados. Entonces, el espíritu ayudará a que lo nuevo o más desarrollado que venga de abajo y lo más estudiado que venga del medio, el desde arriba logrará una armonía para la segunda etapa. Sobre la mujer termino con esto. Yo pienso que hay que situarlo en dos contextos. Uno es el tema de la mujer en la iglesia y otro es el tema de la sinodalidad y los ministerios. Por este segundo lado creo que se ha ganado. Yo creo que se ha ganado. Porque el tema es transversal. Ha sido transversal a la asamblea. Y ha surgido no solo como un tema de mujer, que lo es, sino como un tema de sinodalidad y de ministerio. Y por eso hay todo un párrafo que es el número 9 de la relación de síntesis. Pero en el tema de los ministerios, yo pienso que es importante ver los 5 ministerios que se propusieron para ser pensados. Y no quedarnos solo con el debate del ministerio ordenado del diaconado. Yo no tengo problema para que haya mujeres y varones ordenados en el ministerio sacramental del diaconado. Porque no es, dice Lumen Gentium, no es un ministerio en orden al sacerdocio. Y yo creo que hay que elaborar eso más. No tanto mirar la historia pasada, sino qué significa un ministerio ordenado, permanente, de varones y mujeres al servicio de las comunidades. Bien, ese punto. Pero se propusieron otros 4 ministerios. Se propuso el ministerio de la palabra de Dios, algo que ya venimos haciendo, sobre todo en América Latina, algo en Asia y en África, en todas las comunidades que no tienen sacerdote, donde laicos o consagrados celebran la palabra de Dios y predican los domingos. Es decir, donde hay celebraciones permanentes de la palabra, ¿no? Entonces, que las modificaciones que está teniendo el ministerio del lectorado y o el del catequista puedan desembocar en un ministerio de la palabra de Dios, que capacitado cualquiera puede ejercer, mujer o varón. Segundo, un ministerio para matrimonios que sirven a matrimonios, o para matrimonios que sirven a familias. Es decir, toda la pastoral matrimonial y familiar puesta en el sujeto matrimonios y redes de matrimonios. Un ministerio a la pareja del matrimonio es interesante, porque están en la bautismal, están en la del matrimonio, están en la pastoral, están en la catequesis de padres, etc. Están en los colegios, están por todas partes. Bien, y luego se propusieron otros 2, diríamos, más extraeclesiales. Uno, el de escucha. Puede haber cientos de miles de personas, mujeres y varones, ejerciendo el ministerio de la escucha. En la capilla donde yo viví 25 años, los últimos 10 que viví, Santa Catalina de Siena, un centro de espiritualidad en el centro de Buenos Aires, detrás de la Galería Pacífico, durante 10 años tuvimos ministerio de escucha, que es puntual al que viene, a lo que le pasa. Mi papá fue ministro de la escucha en su parroquia en Vicente López. Y él decía, ahora entiendo lo que muchas veces te pregunté a vos como cura al confesar, que me decías, a veces no digo nada. Claro, sí, a veces no digo nada. Y a él le decían, gracias Carlos, me ayudó mucho, pero si no dije nada, no, pero ahora entiendo, lo veo mejor, me voy contento. Bueno, es lo que pasa en el ministerio de la escucha.
Y segundo, el Ministerio del Acompañamiento, que también algunas comunidades en la Argentina lo tenemos, que ya no es puntual, al que venga lo que venga, sino que es un acompañamiento que realizan mujeres y varones de distintas vocaciones en la vida de fe o en la catequesis, o para discernir situaciones, o para acompañar heridas y conflictos. Todo eso está pasando. Entonces pueden ser ministerios. ¿Ven? La variedad de ministerios que puede haber para todos. Termino acá yo porque en 10 minutos tengo que hablar. Salió el tomo 3 de la obra de investigación histórica que el Episcopado nos pidió a la Facultad de Teología, La verdad los hará libres, tomo 3, salió el 1, lo vamos a presentar en la UCA el 16, y tengo que hablar con la periodista de Telam porque manda a todo el país la noticia de la presentación que será el 16, así que disculpen que ya me retiro. No, gracias. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Interesante lo de los ministerios. Bueno, un beso a todos los amigos y los nuevos amigos que conocí hoy. Gracias. Gracias por estar, padre. Gracias. Sobre todo Verónica y Daniel. Gracias. Chao. Vero, me decías que la hermana Daniela tenía algo para preguntar. No, ya está. Ya estaba en la pregunta. Perfecto. Bueno, creo que estamos pasados de horario, ¿no, Vero? ¿O querés Sí. No, compartir estamos algo? pasados de horario. Bueno, ahí quedó. Agradecer. La hermana Daniela había dicho que había algunas deudas pendientes. No, pero Flavio las deudas son cosas que a veces uno lo hubiera expresado de otro modo, o por ejemplo esta sigla de la que hizo alusión él, que a veces nos da miedo expresar algunas cuestiones, pero las políticas son bienvenidas. Gracias. Te agrego una un poco personal, que somos los curas casados. Exacto. Que no sé si entramos, lamentablemente. Sí, no se trabajó, por ejemplo, podría haber sido una deuda. Exacto, sí. Dale, gracias. Pero No, creo que Cristian. Cristian. Sí, Leonardo. Después Cristian nos iba a regalar un cierre. No, rapidito. Del tema de los curas casados, el sínodo también manifestó mucho como ciertas cosas, voy a usar la palabra porque se dijo, que resultaban como escandalosas. El escándalo de la división dentro de la iglesia, digamos, ¿no? La reforma y la contrarreforma trajeron divisiones, y Francisco ha tratado de hacer que podamos estar juntos en lo importante y caminar juntos en ese sentido. Entonces, se señaló como escandaloso. Y también se señaló como un dolor el tema de los curas vueltos a casar. Y como un dolor, como una deuda que la iglesia tiene que respecto al tema, digamos, ¿no? Y estuvo presente, y se habló. Bien. Pero claro, no está en la síntesis, entonces parece una deuda, pero está. Estuvo como un dolor que la iglesia tiene, que se siente como dolor, digamos. Gracias. Cristian. Bueno, muchísimas gracias a todos, hermanas Daniela, Rosemary, a Leonardo, bueno, el padre Carlos ya le agradecimos, a todos los que estuvimos participando también, varios de la diócesis, varios, hemos abierto la puerta, hemos abierto, extendido la carpa y estamos por todos lados, ¿no? Es una gracia de Dios, como comparto la emoción que tenía Vero, de este encuentro sencillo que quisimos hacer, así, volviendo a la virtualidad, porque nos permite esta conexión con tantos lugares y fácilmente también, porque no es fácil juntarnos, aún lo que vivimos en una diócesis tan chiquita de territorio, nos cuesta. Nos cuesta encontrar, más a esta altura del año, para acá en Argentina ya está lleno de cosas. Muchos han querido participar, han dicho que bueno, van a ver la grabación, eso es una gran alegría también, y agradecemos a la CLAR que nos abrió también esta posibilidad del Zoom que no tenemos. Así que bueno, a mí, como no que quiero hablar como el cura que da la última palabra, no es esa la cosa, sino que me resonaba mucho
ese texto con el que empezamos hace 2 años, el texto de los Hechos de los Apóstoles 15, el Espíritu Santo y nosotros. Cuando van terminando, ¿se acuerdan la carta que hacen los apóstoles que habían orado con toda la comunidad, que habían discutido, que habían compartido? Dice el Espíritu Santo y nosotros les proponemos esto. Y de lo compartido hoy me quedo también justamente con esto, ¿no? Que sin el Espíritu no hay sínodo. Nos dieron hermosos testimonios de cómo fue profundamente vivido en la oración todo ese tiempo. Desde aquí les puedo asegurar que estuvimos también desde nuestras comunidades atentos, participando por las redes, viendo el encuentro Together, fue precioso. Bueno, pudimos hacer lo que pudimos en medio de nuestra tarea y bueno, en la unión espiritual. Así que también, que sigamos así. A los de la diócesis, decirles que tenemos que seguir, como nos han dicho, ¿no? En nuestras comunidades y también entre nosotros como diócesis, dialogando lo que sigue. Así que bueno, estaremos al contacto para proponerles cómo participar también. Pero bueno, creo que en este momento la tarea es ver lo que ha salido, leer el documento, la síntesis, meterse en eso y seguir promoviendo en cada comunidad nuestra también que se siga participando. Y bueno, por ahí vamos. Me parece que en este espíritu también de Pentecostés, cerrar y darle lugar a la Virgen, a nuestra Madre que acompaña siempre el caminar y que estaba presente en la espera del Espíritu, y si les parece le rezamos a ella y nos despedimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias, gracias. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Uruguay. Gracias. Gracias. Saludos, hermanos.